Hola, buenos días, me llamo Vanessa y tengo una historia que contar. Mi historia empezó en el año 2011, mi año de la suerte, en Semana Santa. En vez de ir de vacaciones a alguna ciudad, pues me fui de vacaciones al hospital, a pensión completa, una rica comida y haciéndome unas cuantas pruebas. Tuve suerte porque me diagnosticaron prontito. Tuve sintomatología durante una semana, estuve trabajando, cuando llegó el fin de semana dije, pues me voy al hospital, avisé a mis jefes y dije que me iba al hospital. Entonces fui al hospital, allí tuve la suerte de que me atendió un médico que ya me dijo, uy, yo creo que ya sé lo que tienes, pero vamos a hacer unas pruebas y después te voy diciendo. Yo, vale. Efectivamente me hicieron las pruebas y llegaron a la conclusión de que tengo esclerosis múltiple. Me dijeron si sabía lo que era y dije, pues la verdad es que no. Dice, bueno, tú no te preocupes, intenta llevarlo bien y ya irás conociendo poquito a poquito la enfermedad. Te va a atender una neuróloga o neurólogo y te irá explicando las cosas y tratamientos. Y yo, vale. Entonces me pusieron ya tratamiento y ya comenzó todo ahí. Después salí de alta del hospital y dije yo, pues nada, se me dio por dejar todo. Dejé el trabajo en el que llevaba 6 años, dejé a la persona con la que estaba y mi vida empezó de nuevo. Digamos que tardé 4 años en aceptar esta enfermedad, pero al final la acepté y nos hicimos amigas. Dentro de lo malo, pues tengo la suerte de tener esclerosis múltiple intermitente recurrente, que dentro de las que hay pues es la mejor porque es la primera y es la, a ver, dentro de las malas pues es la menos mala, por decirlo de alguna forma. A mí cuando me hicieron el diagnóstico, yo lo primero que hice, en vez de informarme a través de los médicos, que eso lo fui haciendo después, lo que hice fue ir a una librería, comprarme un libro sobre esclerosis múltiple y leerme todo ese libro. Y lo cual me sirvió de bastante ayuda. Por lo menos me sentí más, dije, bueno, pues ahora ya sé lo que es y más o menos conozco un poquitín el tema. Lo que me resultó más curioso de ese libro fue que resulta que aquí, en Galicia y en Canarias, somos los 2 sitios donde más gente con esta enfermedad hay. Pues mi día a día, por desgracia, he acabado en una silla de ruedas, no pensé que fuera tan rápido. Pero a los 12 años ya me tocó silla de ruedas, no hay problema. He tenido las ayudas necesarias para todo esto y bien en ese sentido. Después mi día a día lo intento ocupar en actividades, hacer la compra, limpiar mi casita, estar ocupada, intentar darle poco a la cabeza y pensar poquito en este tema. Prefiero pensar en otras cosas, digamos. O sea, no estoy mal, estoy bien. Me siento apoyada por la gente que tengo al lado y bien, no tengo problema. En ese sentido estoy contenta. O sea, dentro de lo malo, sí hay que ver lo malo, que yo prefiero, soy una chica siempre muy positiva y no quiero ver cosas malas. A mí me gusta vivir el día a día. Mañana ya se verá, porque siempre hay que pensar, lo mejor es pasárselo el día en el que estás y mañana si despiertas pues ya será otro día. Y entonces, siguiendo ese lema, pues yo considero que debemos aprovechar el día al máximo. También entiendo a veces que a lo mejor me tocó esta enfermedad porque como siempre fui una chica muy echada para adelante, hacer muchas cosas, quedar con mucha gente, hacer muchas actividades, ir de un lado para otro, todo el tema, pues digamos que esta enfermedad es como que me dijo, uy, páusate un poquito, tranquilízate, tómate las cosas de relax y nada, y entonces parece ser que es eso a lo que me dedico ahora. Pero bueno, mira, lo bueno es que tengo tiempo para viajar, para estar con gente, para leer, ver películas y pasar ratos agradables por fuera y por dentro. Después, una cosa positiva, entre comillas, que me ha dado esta enfermedad, pues tengo la suerte de estar jubilada, sin tener que esperar a los 65 o 68 años.
soy joven todavía, o yo me considero joven, porque bueno, de momento solo tengo 48, espero que sean muchos más, espero llegar a los 90 si puede ser. Y entonces me gustaría seguir compartiendo mi vida con la gente con la que estoy, ser de ayuda para lo que pueda y sentirme involucrada en todos los aspectos. Resulta que tengo a día de hoy una asociación de esclerosis múltiple al ladito de casa y yo sin saberlo. Entonces fui un buen día y me estuve informando allí con las compañeras que te informan de todo este tema. Al final me acabé haciendo socia porque dije, bueno, pues es productivo. Y porque vi que tenía muchas actividades en las que me podía incluir y pasar mis días, en vez de pasarme los aburridos mirando la caja tonta en casa, dije, pues mira, mejor estoy haciendo actividades, por ejemplo, un taller de arenas que consiste en hacer cuadros a base de arena. Nunca había empezado por eso, pero empecé y mira, me gusta, dentro de lo que cabe, pues mira, ya hice un cuadro y ahora estoy haciendo el segundo y guay. Después estoy en otra actividad que es de teatro, estupenda, estamos yendo pues todos los martes y genial. Es una buena actividad porque coincidimos muchas personas que tenemos esta enfermedad. Después otra actividad, estimulación cognitiva, porque está bien el tema este de la mente, para ejercitarla, porque digamos que esta enfermedad hay veces que te hace que te vuelvas olvidadizo de muchas cosas, que te cuesta a veces recordar una palabra, tal, que hombre, le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero esta enfermedad digamos que lo hace más acelerado. Pero a la persona le diría que primero que esté tranquilo dentro de lo que cabe. Después, que cualquier pregunta que tenga, que la haga siempre. Después que sí, que se compre un libro también para leer y saber más. Después que también pueda estar en algún tipo de asociación dedicada a esta enfermedad y que también le expliquen y pueda hacer actividades, sentirse incluido. Después le diría que puede que deje de andar o no, o sea, porque esta enfermedad, lo que decía antes, todos tenemos esta enfermedad, pero a unos nos da de una forma y a otros de otra. Hay gente que no queda nunca en silla de ruedas y hay gente que sí. Entonces le diría que si mientras pueda andar, que aproveche y que haga de todo. Que haga cualquier tipo de actividad, sea peligrosa o no peligrosa. Yo, por ejemplo, hice no puenting, me quedaron ganas de hacer puenting, pero hice paracaidismo en Braga, allí en Portugal, y es una actividad que recomiendo a todo el mundo. Aunque tengas 80 años, hazlo, porque te va a venir genial. ¿Y qué más le diría? Pues no sé, que intente llevarlo con ánimo, con alegría, que no es el fin del mundo, que hay cosas peores y hay cosas mejores, pero mira, que tenga un tiempo, va a tener tiempo para sí mismo y aprovechar su día a día en hacer muchísimas cosas. Y esa es la ilusión que tiene que tener.